Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Espero que me estén escuchando bien. Esta es la primera transmisión en vivo que estoy realizando totalmente en Facebook y en YouTube. Son las 8:15. Disculpe un poco la demora, hubieron ciertos problemas técnicos, pero hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Un poco antes para comenzar y para los que no me conocen, mi nombre es Randy Ponte. Yo soy especialista en soluciones disruptivas, soluciones cloud, soluciones de software en general. Básicamente un proveedor, no lo voy a mencionar para no mencionar las marcas como tal, pero trabajé un poco más de 3 años con este tipo de soluciones para empresas, sector corporativo, sector de empresas grandes de diferentes rubros. Asesoramos a empresas de tecnología como tal, aquí en Perú. Y bueno, trabajo con diferentes proyectos que me ayudan mucho a poder hablar sobre estos temas. Ahora, el objetivo desde el inicio de los videos que he ido grabando es un poco compartirles toda esta información para que puedan ustedes, personas de a pie, emprendedores, dueños de negocios, gerentes de las pequeñas empresas y también profesionales que tal vez no conozcan mucho sobre informática o tecnologías como tal, puedan conocer un poco más sobre este mundo. Así que vamos a empezar con la primera, la primera pregunta que hice inicialmente en el post, que es un chatbot, y muchos conocen los chatbots que hay en Facebook y en páginas web, un chatbot que te responde automáticamente sin entender lo que tú le escribes, no tiene inteligencia artificial. Hay muchos, y eso uno tal vez se puede pensar, oye, pero hay páginas de Facebook o páginas web que tienen unos pequeños chatbots y tú les dices, hola, ¿cómo estás? Y te responden, hola, te responden por tu nombre y tú tal vez le preguntas, oye, quiero saber tal precio y te envían directamente los precios y le empiezas a escribir algún dato adicional y te pueden responder, no entendí, o te responden, oye, no tengo esa información o contáctate con tal. Ya. Ese tipo de chatbot no tiene inteligencia artificial por detrás. ¿A qué me refiero? Solamente tiene una serie de condicionales y reconoce cierto tipo de palabras, como por ejemplo la palabra precio, como la palabra hora, como algunas ciertas palabras. Pero no tiene un montón de machine learning, que ahorita voy a explicar un poco más a detalle en la pizarra para que se pueda entender. Así que, por favor, no se limiten a utilizar herramientas tan simples o limitadas en el sentido de inteligencia artificial, porque son chatbots sencillos y tal vez les pueden, he visto muchas veces o muchos casos que les tratan de vender este tipo de tecnologías o software como tal, como suscripción, a precios muy altos, cuando por detrás hay un mundo y un sinfín de variedades que vamos a ver, capacidades que tiene la inteligencia artificial para que ustedes puedan utilizarlo en sus negocios y está al alcance de suscripciones, de implementaciones pequeñas que pueden hacer sin mucha inversión. Así que vamos a comenzar un poco con esto. Para comenzar, vamos a ir ahorita a la pizarra que me pueden ver justo aquí. Listo, ya estamos ahora en la pizarrita y vamos a empezar primero con ver las capacidades de inteligencia artificial. Yo ya mencioné un poco la inteligencia artificial. Primero vamos a ver el tema de la definición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente es, de manera sencilla para que no se complique mucho, es simular la inteligencia del ser humano a través de equipos computacionales, básicamente. Ahí nosotros utilizamos, tenemos neuronas y de las cuales intercambian información a través de ciertos pulsos eléctricos. Ya. Igual, dentro de la parte de inteligencia artificial, hay una red neuronales, cierta matemática, condicionales y ciertos factores matemáticos que te ayudan para poder determinar con un cierto grado de probabilidad qué va a ocurrir o qué dato te tiene que enviar o entender lo que uno está explicando. Por ejemplo, si yo le escribo sobre algún tema de vehículos y yo quiero saber algo sobre llantas, tal vez, y medidas, y le digo tal número, de acuerdo al contexto de la conversación, va a entender que me estoy refiriendo al número, a la medida de la llanta, un ejemplo. Y no va a pensar que el número es un precio o es una temperatura u otra medida, sino de acuerdo al contexto, entiende el contexto. Es un poco de las características de la inteligencia artificial. Ahorita voy a mencionar las capacidades, pero es básicamente simular la inteligencia del ser humano. En algún momento ahorita está como una versión 2, porque estuvo una versión 1, está una versión 2 en los diferentes proveedores, pero eso va a seguir evolucionando. Ahora vamos a ir a ver las capacidades aquí en la pizarrita. Una de las capacidades más usadas e importantes que tiene la inteligencia artificial
es la parte del asistente virtual, que es la más conocida y la más usada, creo que por la gran mayoría de personas. El asistente virtual es básicamente lo que ustedes conocen como un chatbot, que te permite reconocer las conversaciones, te permite reconocer un poco el contexto de uno de lo que está hablando o el mensaje que uno le está enviando. Aquí utiliza hay un entendimiento de la semántica que se le llama NLP y NLU, que es básicamente entender lo que uno está hablando. Creo que está un poco arriba. Acá está, NLU y NLP. NLP. Que es básicamente entender lo que uno le está escribiendo, tener esa capacidad de poder entender. En el asistente virtual es lo que generalmente se usa para poder, oye, yo le estoy escribiendo para que me reconozca que yo le digo, carro es carro, o sea, reconozca que se refiere a un vehículo y hay ciertas características. Si yo le estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Es un saludo y pueda reconocer. Dentro, y ya si entramos un poco más al tema técnico, hay intenciones, entidades y diálogos. Para que un asistente virtual pueda funcionar correctamente, se debe definir esos tres conceptos principales: entidades, intenciones y diálogos. En los chatbots que generalmente les están vendiendo en la gran mayoría de plataformas o páginas de YouTube que veo que utilizan, hay un par de nombres que resuenan bastante, solamente se enfocan en la parte de entidades, pero no están, no veo en ninguna parte que puedan establecer diálogos concretos o diversos diálogos o sea, para que un chavo no te responda de la misma manera a todas las personas, digan, hola, ¿cómo estás? Como un robot. O sea, no, te puede responder de diversas maneras, con diversos contextos. Y también el tema de la intención, que es importantísimo para poder no confundir algunas palabras. Otro punto importante, o otra capacidad importante que tiene la inteligencia artificial, es la parte de voz. No sé si han visto algunos IBRs que ya están reconociendo, bueno, tú llamas a un número y te habla y te dice, oye, tienes tales opciones, marca tal, tal, tal. Ese es el IBR como tal, pero el IBR ya cognitivo o inteligente, de acuerdo a las instrucciones que tú le vas diciendo, te va orientando a qué opción ir e incluso te puede darte información que es tuya haciendo una validación previa de tus datos. Eso se está utilizando en algunas partes de Latinoamérica, como en Chile, como en Colombia también y México. Acá en Perú estábamos trabajando en un proyecto de una implementación, pero no sé si es que se va a concluir. En voz te puede traducir a un tema de transcripción y tono. Transcripción, que es básicamente, yo todo lo que estoy hablando me lo va a traducir. Por ejemplo, los títulos autogenerados de YouTube, por ejemplo, tienen esto. O sea, utilizan la inteligencia artificial de Google y transcriben lo que uno está hablando. Y hay diferentes lenguajes, que es en inglés, en español, en diferentes lenguas como tal. Incluso está categorizado en español por español Perú, español México, etc. O sea, para cada país está como que un poco ya más personalizado en algunas marcas, por ejemplo. Y también, y acá van a ver un poco la parte del tono. Yo ahorita estoy hablando de una manera muy amigable, por ejemplo, pero si es que estoy hablando un poco más molesto porque me hicieron demorar, si te hablo un poco más molestos porque me hicieron demorar en tema de la cola y yo estoy súper furioso porque no me están dando solución, o estoy un poco triste por algún tema en general, la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder reconocer a través de la voz y a través del tono qué sentimiento, qué emoción estoy yo mostrando. Y de acuerdo a eso, o a ese análisis previo y un entrenamiento previo, porque todo esto se tiene que entrenar, puedes tú enfocar algún tipo o tener previamente un tipo de acción ante esa emoción. Si yo estoy molesto, entonces le doy prioridad para que pueda atenderlo un asistente directamente o escalar el tema. Si estoy triste, depende del área que sea. Si es un tema de educación, lo dirijo con un área de psicología, por ejemplo. Cosas así. Y ustedes pueden decir, oye, pero esto es muy avanzado. Hay un par o dos o tres entidades o
bueno, un colegio, no sé si el otro es una universidad o instituto, que lo están utilizando, pero se puede ir implementando esto. Este tono analyzer y en una sesión un poco más adelante que ya lo haré un poco más técnico, o sea, ya entrando tal vez en una plataforma para que puedan ver que ustedes pueden utilizarlo. Y está disponible para que puedan tal vez grabarse con su voz y subirlo el archivo WAP en una plataforma y ver que le va a reconocer qué emoción están mostrando. Si ustedes impostan la voz un poco de furia, un poco de tristeza, un poco de alegría o de emoción, van a reconocer qué emociones están ustedes están teniendo en ese momento. Eso te puede servir muchísimo para las empresas que tienen áreas de call center, porque si reconocen automáticamente, o sea, tú puedes tener un IBR, puedes guiar a una persona para que no tengas un equipo de 8 o 10 o más personas en tu call center y puedes rápidamente atender a todas las personas teniendo solamente un asistente virtual de voz y reconocer con el tono, con ese componente de tono analyzer o el análisis del tono, que quién está molesto para que puedan rápidamente dirigirlo con una persona y no lo está teniendo un bot, por ejemplo. Esto ayuda muchísimo. Ahora, otra capacidad que nosotros podemos utilizar aquí es la bueno, en inglés sería knowledge, vamos a colocarlo en español ya. Conocimiento. ¿Y a qué me refiero con conocimiento? Que cada área o cada rubro en general tiene cierto lenguaje o peculiaridades al hablar. En el rubro automotriz hablan sobre algunos temas y algunas palabras que usan por decir, en la jerga de todo este mundo automotriz. En el mundo de restaurantes también. En el mundo de ventas o zapatería o retail utilizan ciertas palabras o cierto tipo de lenguaje en el día a día con los proveedores o con sus clientes. Uno puede personalizar y esta parte de conocimiento te ayuda a poder personalizar e ir aprendiendo todo lo que se ha ido aprendiendo del motor de Machine Learning a guardarlo y tener este conocimiento un poco más personalizado. Ahora, otra capacidad que nosotros podemos tener aquí es la parte de visión, o la parte visual, es visual básicamente. Un proyecto interesante que ustedes podrían tal vez utilizarlo es, por ejemplo, a través de la visión uno puede entrenarlo con imágenes para poder reconocer objetos, colores, figuras, animales, personas. Un proyecto interesante que yo estuve viendo fue el reconocer a través de las cámaras los FPs, o sea, a través de las cámaras, creando un modelo, ¿ya? Y entrenándolo previamente con cientos y miles de imágenes, podía reconocer si es que yo tenía las EPPs. O sea, en las empresas de logística, empresas que tienen un área bastante grande donde almacenan, por ejemplo, vehículos, porque yo trabajé en una empresa automotriz también en algún momento, y por eso es que hago muchos ejemplos en eso. Necesitan ir por ciertos lugares y tener los EPPs, tener un chalequito, tener el casco, etc. Ya. Ahora, esto a través de las cámaras, si uno no cumple alguno de estas reglas, por así decirlo, son multados y son multas por varias UITs. Acá en Perú, una UIT es 4.300 soles, que equivale más o menos a $1.200, para que se reconozca en los demás países que me están escuchando. Si no se cumple, son multados por una cierta cantidad de dinero y luego están pagando por ciertos errores que puede haber. Si eso se puede prevenir de alguna manera, lo podemos hacer a través de la inteligencia artificial, reconociendo con las cámaras y que automáticamente detecte cada vez que pasa una persona por una zona que es restringida. Si no tiene las CPPs, alerta automáticamente, por ejemplo, con una notificación, un mensaje de texto o un mensaje incluso por correo al administrador o al supervisor, y va a poder tomar acción en ese momento antes de que se concrete o ocurra algo que puede ocurrir también a una persona. Y así en visión también se puede ver un proyecto que se quedó estancado y que tal vez se podrían hacer, y si alguien por ahí lo puede realizar, es el tema de reconocer las placas, reconocer automáticamente las placas, porque ¿qué pasa en los puentes? En los puentes, acá en Perú, los policías, hay muchos policías que están con una cámara y tal vez están ocupando mucho su tiempo en estar tomando las capturas de las placas en general, pero pudieran bueno, el gobierno como tal impulsar un poco para que puedan reconocer o hacerlo esto de manera un poco más automatizada.
Y en las industrias como tal, pueden ustedes innovar a través de este tipo de capacidades de visión, que pueden entrenarlo, o sea, para que reconozca a través de la cámara o a través de cámaras convencionales como tal, que ya tienen instaladas, puedan reconocer no sé, pueden reconocer objetos, pueden reconocer animales, personas, ciertas características para que puedan ustedes tomar acción. Otro punto importante y otra capacidad importante es la parte de personalidad. 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 A través de y esto lo pueden utilizar ustedes en realidad para poder, y de ahí los puedo compartir un link luego, que a través de un texto ustedes pueden hacer una reacción sobre algún tema, por ejemplo, no sé, sobre un resumen de su vida laboral, un resumen sobre su vida en general, un pequeño resumen de cierta cantidad de líneas, y a través del texto que ustedes escriban, la inteligencia artificial va a empezar a analizar no solamente palabras, sino contexto, la semántica, emociones y tal, y van a reconocer con cierto porcentaje de probabilidad qué emoción o cuál es tu personalidad. Si eres más analítico, bueno, yo no soy psicólogo, pero te va a reconocer ciertos patrones a nivel de personalidad como tal. Y esto puede ayudar mucho a las áreas de recursos humanos, psicología, en general. Otro punto, ya para ir terminando con las capacidades, es la parte de predicciones. Predicciones y data. En inteligencia artificial, uno de los propósitos más grandes, y mucha gente lo asocia a Big Data, es que a través del almacenamiento de información, que es la base de datos que lo expliqué en un video anterior, que es almacenar la data cualquier tipo de información en realidad. O no, no he explicado todavía base de datos. Ese es el siguiente que iba a hacer. Pero bueno, en un base de datos, generalmente ustedes utilizan, o muchas de las microempresas utilizan Excel o algunas bases de datos un poco pequeñas, que las tienen en sus servidores o computadoras. Ya. Esta metadata o estos datos de los objetos, clientes en general, si uno los almacena de una manera correcta, los estructura de una manera que no haya duplicidad y los normaliza como tal, y eso de ahí le voy a explicar a qué me refiero, puede uno descubrir o predecir según, por ejemplo, qué compras va a realizar tal rubro de clientes o tal perfil de clientes o avatar de clientes. Puedes predecir ciertos cambios que pueden haber según la data que tú tengas. Por ejemplo, y esto pasa todos los días, en Facebook siempre ellos utilizan inteligencia artificial. Por eso es que cuando tú ves algún tipo de imagen, acá utilizan un concepto de mapa de calor. O sea, en la pantalla uno tal vez se queda mirando un video o se queda mirando tal sector del, de la página y empieza a analizar qué es lo que tú estás viendo o qué contenido estás consumiendo. Si es video de gatitos, si es de ropa, si es de viajes. Y luego, sin darte tu cuenta, te empieza a aparecer más y más información o publicaciones referentes a ese tema. Ocurre. Y lo pueden comprobar ahora siendo un poco más conscientes de que está ocurriendo eso. Si tú consumes o empiezas a quedarte viendo algún tema relacionado a viajes, por ejemplo, te va a aparecer nuevamente publicaciones sobre eso. Y si tú ingresas ya a YouTube y empiezas a ver algún video sobre algún tema también, te empieza a poner como recomendaciones, incluso si no estás suscrito. Eso es gracias a la inteligencia artificial que utilizan cada una de las plataformas, tanto Facebook, YouTube y otras en general. En Amazon también ocurre lo mismo. A través de la data, si uno almacena la mayor cantidad de información, uno puede predecir qué cosa va a hacer o qué cosa va a pasar. Incluso esto es incluso un poco peligroso porque si uno almacena tanta información, puede manipular a los avatares, a las personas de alguna manera. Hay una serie que yo lo puedo recomendar o un documental en Netflix que se llama la- El dilema de las redes sociales. Lo pueden ver y para que puedan entender un poco más esta parte. Ahora, ¿por qué les menciono todas estas capacidades que tiene la inteligencia artificial? Bueno, como ya vieron, no solamente es asistente virtual, que es el chatbot, sino hay una serie de componentes que ustedes podrían complementar dentro de sus servicios.
Y uno diga, oye, pero yo tengo una microempresa y yo vendo camisetas. Ya, yo vendo camisetas. ¿Y cómo lo puedo implementar yo? Yo no tengo el dinero, yo no sé sobre estos temas, yo no soy ingeniero, tal, tal. Hmm, Primero, a ver, si yo vendo camisetas, tengo un público objetivo que le gusta, tal vez, si es camiseta de fútbol, a fútbol. Las personas están clasificadas y es un poco más fácil de clasificar sobre, oye, ese es hincha de tal equipo, tal equipo, tal equipo, o fanático de tal equipo. Ya, entonces, si ya tengo esa información previa, o primero tengo que tener una base de datos de mis clientes, es primordial tener una base de datos. Hay mucha gente que se enfoca en la primera venta y no buscan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta venta o el engagement, que en español sería como que el relacionamiento, mantener la relación con el cliente a largo plazo. No se enfoquen solamente en la primera venta. Fíjense o mantengan la relación a largo plazo, teniendo una base de datos, sus datos, tener el nombre, el número celular o el WhatsApp. Esto le va a permitir recontactar al cliente si necesita algo o enviarle cierta información que tal vez le sea de valor. Por ejemplo, si es hincha de algún equipo, no sé, el Barcelona como tal, allá le envía, oye, estamos lanzando la nueva camiseta de temporada por WhatsApp, por ejemplo, o por Facebook, pueden mandar un comunicado o un mensaje indicándole que están sacando la nueva camiseta, la nueva temporada, tal, y que ustedes pueden colocar el nombre de la persona y damos un 10% de descuento a las 100 primeras personas, por ejemplo. Eso te sirve por teniendo previamente la información quiénes son tus clientes y qué gustos tienen, si tú almacenas esa información. Ahora, eso por ejemplo con el asistente virtual, porque eso lo puede responder. O si alguien está interesado sobre algún tema, entender un poco más qué equipo es, qué le gusta, y si lo tienes dentro de tu stock, ¡pum! Podrías realizar una venta sin necesidad de intervención humana. Por ejemplo, en visión, a ver, algo que se me ocurre por temas de visión. Ya, por ejemplo, empresas o negocios que se encarguen del área de mantenimiento. Para tener la capacidad de asistente virtual, o perdón, para tener las capacidades de inteligencia artificial para la parte de Vision, necesitas solamente una cámara. Puedes utilizar la cámara del celular, porque necesitas una interfase, o sea, la interfase es la cámara. Se entrena la inteligencia artificial para que haga el reconocimiento, por ejemplo, ya imaginemos en autos, de alguna rayadura, o ya, ahí está. Hay empresas o hay vehículos que están nuevos y hay vehículos que son seminuevos que se han hecho algún tipo de reparación porque han tenido algún tipo de choque o han tenido algún tipo de reparación, pero a veces uno que no es experto o que no es mecánico no lo puede reconocer a simple vista. Imagínate que puedas ofrecer un servicio o dentro de la parte de servicios, entrenando a la cámara, entrenando a la inteligencia artificial previamente con diferentes tipos, por ejemplo, con una serie de autos, no sé, una marca Hyundai. Ya. Los vehículos está especializado en Hyundai. Y entonces a través de la cámara empiezas a dar la vuelta a través del vehículo y va a reconocer si es que hay algún tipo de desperfecto o algún tipo de modificación o algún tipo de parchado o planchado dentro del vehículo. Es algo que se me ocurre. Pero ahí más o menos está el uso de la capacidad que pueden hacer ustedes. En negocios de e-commerce pueden utilizar más lo que es asistente virtual, voz y la parte de tonalidad y también la parte de predicciones, teniendo una base de datos analizando previamente. Porque así las grandes empresas, o bueno, ni siquiera tan grandes, startups que son de no más de 10, 15, 20 personas, crecen de manera exponencial utilizando, no aumentando la cantidad de personas, sino aumentando la cantidad de herramientas que les permiten automatizar sus procesos, sus áreas de venta en general. Eso es un poco de las capacidades que puedes tener en inteligencia artificial. Y lo tenemos, como yo mencioné, esto es lo que te muestra en el chatbot es la punta del iceberg. Todo lo que está por detrás, hay muchísimo que se puede implementar. Y esto tú me puedes decir, oye, es caro. No, no es caro. Más caro te sale contratar a 5 personas y que tal vez trabajen una cierta cantidad de tiempo y esto lo puedes tú entrenar haciendo una inversión inicial y pagando mensualmente de acuerdo a lo que uno va consumiendo. Y luego puedes tener a un asistente que tenga la capacidad de funcionar como 10 como 15 como 20 trabajando las 24 horas. Este es el poder de la tecnología de inteligencia artificial como tal. A ver, acá hay unas preguntas que me están haciendo. Listo. Uno de tus videos.
Gracias, el auténtico. Y una parte más avanzada de la sociedad, digo, tú todavía no es así, ¿no? Pregunto que no creo que sea así en Latinoamérica. Mira, en Latinoamérica hay muchos proyectos, o hay muchos proyectos que se han ido desarrollando, pero no son tan conocidos porque son muy anichados. ¿A qué me refiero con anichados? Que están enfocados, por ejemplo, agricultura. Una startup que se enfocó en la parte de agricultura a través de drones, con la inteligencia artificial, reconocer los campos de cultivo, ver si es que había un tipo de infección o plaga. O sea, es bien anichado y por eso es que no se conoce mucho. Pero la idea es extender un poco este conocimiento y es uno de mis objetivos, que más gente pueda un poco entender. Tal vez estos temas es un poco difícil entenderlos como tal, pero con estos videos que puede siendo así desde lo más básico que es los ejemplos y todo eso, pues se pueda entender un poco más y puedan tal vez, oye, si yo tengo tal negocio, puedo pasar a mi versión 2.0, ya utilizando algún tipo de plataforma o herramienta inteligente que permita a mi negocio hacer crecer este nivel de venta, rentabilidad, más clientes, automatizar procesos, etc. Aquí me consultan del mapa de calor. No, sí, del mapa de calor hay herramientas, incluso hay herramientas open source que todas estas capacidades que fui mencionando, hay también algunas herramientas open source que pueden utilizar. De las Tera no contratan tanto y automatizan un proceso. La idea es que, si se dan cuenta, todas estas capacidades las están utilizando o la han estado utilizando startups, o sea, un grupo de ingenieros como tal que conocen tales temas. Pero eso era un poco en el pasado. ¿Por qué me refiero en el pasado? Yo, que he estado trabajando con esto ya desde hace un poco más de 3 años, he ido viendo la evolución de las plataformas. Antes necesitabas tú necesariamente ser un programador, conocer de código como tal para poder utilizarlo. Sin embargo, esto ha ido mejorando en el tiempo porque ya no necesitas ser un programador. En las empresas grandes, los que interactúan más con la inteligencia artificial no es el programador, sino quien se encarga de entrenar es la persona que más conoce el proceso. Y en las microempresas, quien más conoce el proceso es muchas veces el mismo empresario, el mismo dueño de negocio, o la persona que está encargada del proceso clave. O sea, puedes encargarte de eso. ¿Necesitas necesariamente a alguien, o un ingeniero como tal? Sí y no. O sea, sí, para poder hacer las integraciones con la plataforma, pero para poder entrenarlo no. Si uno aprende estas capacidades de poder entrenar al asistente virtual para que puedas tener una conversación más fluida, para que puedas hacer el análisis de tonalidad a través de la escritura o a través de voz, si es que alguien llama, eso, el entrenamiento lo puede hacer una persona como tal. Ya las integraciones con los sistemas sí necesitas a alguien de ingeniería, pero hay muchas personas que estudian ingeniería, que estudian programación, pero no conocen mucho de esto. Yo he conversado con muchas personas del sector que son un poco más jóvenes, recién salidos de la universidad y tal, y no les explican, no les muestran todo este mundo en las universidades. Y un poco mi objetivo acá es para también a los jóvenes que puedan un poco meterse en las páginas, entrar bueno, ahí lo voy a mencionar las marcas, a Google, IBM, Amazon y Azure, y a investigar un poco. Hay suscripciones que habilitan para estudiantes que pueden ayudar mucho a que puedan desarrollar estas habilidades y ayudar en este caso a las microempresas. Y si tú eres dueño de negocio y te digas, oye, yo nunca he aprendido yo no sé nada de tecnología, esto te aseguro que no es tan complicado como parece. En algún momento voy a hacer un video un poco más específico para que puedan verlo. Aquí me pregunta... No, ya respondí la pregunta acá, listo. Listo, entonces seguimos con... No sé si hay alguna pregunta con Facebook. ¿No? Ya. En YouTube sí me han estado preguntando. Seguimos, entonces, ¿por qué debo implementar yo en mi microempresa, en mi negocio como tal, inteligencia artificial? Los beneficios básicamente son estos. A ver, vamos a ponerlo acá, ¿ya? No tengo, a ver, vamos a ver si mi plumón azul sí funciona. Beneficios. ¿Qué puedes conseguir con la inteligencia artificial? Combinando un poco lo que son bases de datos, almacenamiento de información y un poco automatización. ¿Qué beneficios puedes conseguir? Automatización. Lo que dije. Si es que el asistente virtual
tú lo entrenas previamente con diálogos más complejos y te puede hacer una venta sin necesidad de intervención humana, ya tienes una automatización de ventas, por ejemplo. Y puedes tenerlo esas 24 horas. Y lo bonito de todo esto, es que te cobra, o sea, tú pagas por lo que consumes. O sea, mira, te hago un ejemplito así. Por cada interacción o diálogo te cobra 0.0 céntimos de dólar. A ese nivel llego. O sea, si tú tienes, no sé, para poder cerrar una venta, necesitas hacer un diálogo de 10 interacciones, te va a cobrar menos de un dólar. Menos de un dólar. Para que puedas cerrar una venta, tal vez. A ese nivel llego. ¿Es barato? Sí. No perdón, ¿es económico? Sí. Es algo que se ha ido mejorando en el tiempo y se ha hecho más accesible para todos. ¿Qué otro beneficio yo puedo conseguir? También reducción de costos. Reducción de costos. Porque si tengo cierta cantidad de recursos, tanto de personas como de equipos, puedo yo reducir los costos significativamente y utilizar los recursos de manera más eficiente. Otro punto importante sería el tema del alcance. ¿Y a qué me refiero con alcance? Si yo tengo solamente 3 personas que se encargan de ventas, por ejemplo, y trabajan 8 horas, y trabajan 7 días a la semana, estamos hablando, perdón, 7 días, no sé, 6 días a la semana, estamos hablando de 48 horas que puedan trabajar. Pero si yo automatizo de una manera un poco más robusta mi asistente virtual, necesitaría un asistente virtual en mi página web o también en mi página de Facebook y que pueda atender no 48 horas y no a 3 personas a la vez, sino pueda atender a 5, a 10, a 15, a 20 cuando hay temporadas de alta demanda como Navidad. Otro, otro punto que podría yo evitar errores. Ajá, evitar errores. La inteligencia artificial, por ejemplo, la interfaz del asistente virtual, uno lo puede entrenar y te va a responder de acuerdo a cómo uno lo ha entrenado. Si lo ha entrenado con un tipo de diálogo bien ameno, bien empático, te va a responder de esa manera a todas las personas que vayan consultándolo. Y no es que un día venga de mal humor, un día tal vez no. Pasa con las personas, pero con inteligencia artificial siempre se va a comportar de acuerdo a cómo tú lo has entrenado. Un punto importantísimo es el tema de cómo uno lo entrena. Uy, me quedé quieto. Listo, listo, ya está otra vez. Otro punto importante, y creo que esto es clave, es el tema de conversión de clientes. Conversión, perdón. El tema de la conversión. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Listo. El tema de la conversión es importantísimo, porque si yo tengo, por ejemplo, un 10% de conversión, el 10% mucho, ¿eh? 5%, ¿eh? De cada 100 personas, 5 me compran. Gracias al asistente virtual puedo llegar no a 100, sino a 300, 500 o más. Y si mi radio de conversión era 5, lo puedo aumentar tal vez a un 6, a un 7 y estoy alcanzando mucho más clientes. O sea, ahí pueden sacar sus números. Ahora, un punto importante que quiero aclarar acá es que... Uy, me quedé congelado acá, me voy a otra cámara, no sé. Listo. Un punto importante que quiero acotar acá es que esto va de la mano con una estrategia bien armada. ¿A qué me refiero? O sea, si yo pongo el asistente virtual me va a hacer maravillas y voy a aumentar mi negocio y voy a aumentar al 1000%. No, no. Tienes que primero hacer un estudio correcto, un análisis correcto de a qué rubro, primero, de tu avatar. Cuando me refiero a avatar es a tu cliente objetivo, a tu cliente ideal, a cuántos leads o cuánto público quieres llegar, las estrategias que estás haciendo de retención y conversión como tal, y cómo luego y qué productos le vendes o servicios le vendes. O sea, son varios factores que implican en sí, tanto por lado del cliente, tanto por tu lado como producto, y tanto la comunicación o esa parte de pasar a la venta, esa parte de la comunicación es importantísima. Teniendo esos factores bien, teniendo un buen producto, teniendo una buena comunicación
y teniendo definido bien tu cliente, al implementar ese tipo de tecnologías te va a servir muchísimo para poder crecer de manera exponencial. Hay muchas empresas pequeñas que han ido creciendo muy rápido haciendo esta conversión en el tema de sus procesos, en el tema de sus negocios. Yo veo muchas microempresas que tienen productos muy buenos, incluso de mueblería, incluso de ropa y tal. Y todo este tipo de productos lo podría llegar a mucha más gente, solamente que no tienen las herramientas necesarias para poder llegar. Y un poco mi objetivo es de que se pueda llegar o llegar esta información, este conocimiento a estas personas, para que puedan implementarlo y tener en general todos un mejor servicio y llegar a tener esos productos. No sé si tiene alguna pregunta por Facebook, porque en YouTube me dice la verdad. Charlie De Televisión dice, automatización. ¿qué herramientas recomiendas si no sé lo técnico de automatización? Mira, este es un punto que quiero mencionarlo. En asistentes virtuales puedes utilizar, bueno, no quiero mencionar las marcas porque no quiero luego estar como que relacionado a una o mencionar una u otra marca, pero de ahí tal vez puedes utilizar, por ejemplo, uno de los más conocidos es Watson de IBM, y el entrenamiento es básicamente hacer una estructura con un XLS, un archivo de Excel o notas, en las cuales vas a estructurar una conversación. Las personas que saben más qué conversaciones se hacen o se realizan en tu día a día son las personas, los dueños de negocio o las personas que están en ventas. Se crean las estructuras de conversaciones, por ejemplo, no sé, es hola, hola, ¿cómo estás? Quisiera saber el precio sobre tal tema. Ah, el precio es tal. O sea, toda esa línea de conversaciones uno lo va subiendo al asistente virtual y lo va aprendiendo. Cuando haya un tipo de palabra, incluso algunas personas que escriben palabras mal escritas de ortografía o se comieron alguna letra, te vas a poder reconocer. No es como el típico chatbot que vemos en algunas páginas que escribiste mal alguna letra y, uy, no te entendí. No, la inteligencia, si hay inteligencia artificial detrás, hay un entendimiento semántico y van a poder entenderte aún así escribas mal. Pero si escribes ya demasiado mal, ahí sí, no, pues. Pero por lo menos si alguna letra, así. En automatización, en un momento, en un siguiente video voy a explicar sobre RPA, que son bots. Si la inteligencia artificial trabaja con la data, trabaja como un input. Cuando me refiero a input es una entrada, que sería, por ejemplo, el chatbot o la llamada por voz. Luego, se puede automatizar a través de un robot o un bot todo lo que va detrás. Si, por ejemplo, yo quiero enviar un correo, si, por ejemplo, yo quiero llenar un registro en una plantilla de Excel, si, por ejemplo, yo quiero postear en Facebook incluso, hay ciertas herramientas que te permiten, pero algunas que te reconoce la plataforma como si fuera te reconoce y te bloquean en la página. Pero si es un robot, un bot, simula lo que hace una persona. Y al hacer la combinación tanto de inteligencia artificial con bots o RPA, que son robots, es una combinación que te permite atender la mayor cantidad de personas y automatizar lo que se va a hacer luego. ¿Necesitas código? Hay herramientas open source que te permiten incluso hacer de manera gráfica, o sea, grabar lo que uno está haciendo. Es bastante interesante. Igual, si uno quiere hacer una implementación un poco más completa, sí necesitas aprender un poco de Python, por ejemplo, programación. ¿Qué más me consultan por acá? Solamente dice que me convenciste a aprender automatización. Listo, listo. Qué bueno que un poco se motiven a aprender un poco más de tecnología. Esto es un poco de lo que he podido explicar hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta o duda o quisieran un poco que haga más ejemplos o casos de uso, porque ahorita estoy haciendo, toda la serie de videos que estoy haciendo actualmente son algo conceptual primero. Luego ya vamos a hacer un poco más práctico en ver casos de uso. ¿A qué me refiero a casos de uso? Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una empresa, un restaurante, ya que hay bastantes restaurantes ahorita, un restaurante, ¿cómo podemos utilizar este tipo de tecnologías y las que he ido mencionando y las que voy a mencionar para poder mejorar? Y así las personas que tengan algún tipo de restaurante, oye, sí, me interesa tal tema, puedan aprender un poquito más de qué cosas pueden hacer, qué cambios pueden hacer, o si es una empresa de ventas, o no sé, igual me pueden escribir, me pueden plantear directamente, bueno, en YouTube, en Facebook, me pueden plantear directamente qué negocio tienen y yo lo puedo hacer en el análisis de negocio y tecnológico
para ver cómo poder mejorar, no sé, pues si quieren mejorar ventas, rentabilidad, ustedes me dicen, oye, no, yo tengo mi pastelería y quiero aumentar la cantidad de pasteles que vendo en el día. Ah, ya, entonces quieres aumentar la cantidad de ventas. Ah, ya, podemos utilizar tal estrategia. Podemos hacerlo y lo planteo en vivo y te ayudo a ti y te ayudo a todas las personas que tengan ese tipo de negocio. Así que podemos hacer ese ejercicio. Mi otra cámara se malogró, así que voy a utilizar la que está acá. Nada, muchas gracias por estar en vivo, por las consultas que me hicieron por YouTube. En Facebook creo que no han hecho ninguna, ¿no? En la principal, ¿no? Ya, listo. Entonces, me pueden escribir a mi página, me pueden buscar ahí como Randy Ponte, estoy con esa imagen ahí. Y nada, voy a estar subiendo un poco de contenido un poco más seguido. Y en el siguiente tema vamos a hablar sobre base de datos o RPA, uno de esos dos temas. Creo, viendo los comentarios que de acuerdo a cuál me hayan consultado más, voy a hablar sobre ese tema. Y los casos de uso, ahí estoy atento a lo que me digan. Me dicen tal tema, tal rubro, tal tipo de negocio, lo analizo, lo estudio, armo un tipo analizo el tema del caso de negocio, el caso de la infraestructura tecnológica que se podría utilizar y lo presentamos. Listo, así que muchas gracias y nos estamos viendo un próximo día. Cuídense, chao, chao.